Muy bien. La parte más importante, tratamiento. Este cuadro de la guía europea de falla cardíaca, publicada en el 2012, resume el tratamiento de falla cardíaca, que deben tenerlo siempre en cuenta. ¿Cuáles son los medicamentos que reducen mortalidad de falla cardíaca? El resto de medicamentos solamente son sintomáticos, ayudan a disminuir síntomas, pero no ayudan a disminuir mortalidad. Lo que nosotros queremos es que el paciente se sienta con menos síntomas o que viva más. Queremos que viva más, pero el paciente no entiende eso, él prefiere tener menos síntomas, ¿no? Siempre esa disyuntiva entre darle un sintomático y darle algo que verdaderamente lo va a ayudar a vivir más y a estar más tiempo con su familia. Siempre hay que explicar eso. Por ejemplo, un paciente le va a aliviar más la furosemida, porque va a tener menos congestión, menos edema, va a ser feliz, pero va a vivir menos, porque la furosemida en ningún estudio ha demostrado que disminuya la mortalidad en falla cardíaca. El pilar de la falla cardíaca del tratamiento para disminuir la mortalidad son esos 3 medicamentos. Primero, los YECAS, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Para todos los pacientes con fracción de eyección disminuida, menos del 40%, para reducir el riesgo de hospitalización y muerte por falla cardíaca prematura. Clase 1, nivel de evidencia A. Grandes estudios aleatorizados a nivel mundial han demostrado eso. Les pongo eso la clase y el nivel de evidencia para que sepan que es algo contundente. No hay discusión acá. Se recomienda un beta bloqueador, además de un YECA o un ARA2, si no se tolera el YECA, para todos los pacientes con fracción de eyección disminuida para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte prematura. Segundo pilar, beta bloqueadores. Muy bien. Después haremos un comentario sobre los ARA, breve. Y finalmente, se recomienda un antialdosterónico, un antagonista del receptor de mineralocorticoide, ARM significa eso, para todos los pacientes con síntomas persistentes de falla cardíaca, clase funcional 2 a 4 de la NIHA, y fracción de eyección menor de 35% a pesar del tratamiento con YECA, y un beta bloqueante para reducir el riesgo de hospitalización por falla cardíaca y muerte prematura. Tercer pilar, los antagonistas del receptor de angiotensina, del receptor de mineralocorticoide. ¿Cuáles son los dos que existen a nivel mundial? Eplerenona y espironolactona. ¿Qué hay en el Perú? Solamente espironolactona. Entonces, para todos estos pacientes, espironolactona. Entonces tenemos YECA, beta bloqueante y espironolactona. ¿Qué comentario merece el ARA2? El ARA2 para falla cardíaca solamente está indicado si el paciente no tolera el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, sea porque hace angioedema, sea porque tose mucho, etcétera, etcétera. Nada que porque el laboratorio me paga el viaje a Estados Unidos, me paga el viaje a Europa, le voy a dar ARA2. No, es YECA, ¿ok? Porque son medicamentos que han demostrado tener utilidad en este tipo de pacientes, recuerden eso. Muy bien, ese es el comentario respecto al ARA2. Pero no todos los YECA, ni todos los ARA, ni todos los beta bloqueantes son importantes o se han estudiado para falla cardíaca. En YECA tenemos el captopril, enalapril, lisinopril, ramipril y tandolapril. Son los únicos con indicación en falla cardíaca. ¿Ok? Si viene acá, digamos, viene el telmisartán, viene el micardis, le dice, doctor, tiene que recetar a todos sus pacientes si tenga falla cardíaca. No hay estudios. El ONTARGET, que es el estudio para el losartán, no incluyó pacientes con falla cardíaca, ni reducción de mortalidad, ni hospitalización de falla cardíaca. En el caso de YECAS, por ejemplo, si le dicen con ¿cómo se llama? Si le dicen con, por ejemplo, algún otro inhibidor ECA para tratamiento de falla cardíaca, tampoco no, quinapril, por ejemplo. Si le dicen utilice quinapril, no, porque quinapril tampoco tiene estudios en falla cardíaca. Beta bloqueadores, solamente estos tienen indicación en falla cardíaca, los que están a continuación. Bisoprolol, carvedilol, metoprolol y nebivolol, ¿no? Bisoprolol es conocido ahí en el Perú, los estudios CIVIS del bisoprolol, carvedilol, los estudios, ¿cómo se llama? COMET. El metoprolol también y el nebivolol con el estudio seniors, ¿no? Todos estos están indicados en falla cardíaca, las dosis que están ahí. En tercer lugar, los inhibidores del receptor de mineralocorticoide.
Prenona y espironolactona, ¿no? Recordemos estos dos. Lo único que tenemos acá en Perú es espironolactona. Ahora los ARA, los únicos ARA que tienen evidencia es el candesartán con el CHARM, el estudio CHARM para candesartán, que disminuyó mortalidad, o sea, tan efectivo como un YECA. El ValHealth con valsartán, ¿no? Que también disminuyó lo que es la mortalidad por falla cardíaca, y el LIFE, ¿no? Por los sartán. No, todos estos, 3 nada más tienen indicación en falla cardíaca. También tener en cuenta esto, al menos de los ARA, porque les pueden poner algún otro ARA que no esté indicado en falla cardíaca. Entonces, esta es la lista de medicamentos oficiales que se utilizan en falla cardíaca, no utilizar otros. Muy bien, una vez conocido esto, ¿cuál de los siguientes fármacos no ha demostrado disminuir la mortalidad en la insuficiencia cardíaca? Esta es una pregunta sencillísima, ¿no? Papayita, como diríamos. Y clásica. Siempre les van a preguntar algo del tratamiento de falla cardíaca, sea con caso clínico, sea con algún nombre específico de medicamento. Y siempre deben saber que la digoxina no disminuye mortalidad. Te puede disminuir estancia hospitalaria, te puede disminuir síntomas, te puede disminuir recurrencia de hospitalizaciones, pero no disminuye mortalidad. En el estudio DIC, que fue el estudio para digoxina, nunca demostró en el endpoint compuesto que disminuyera mortalidad. Digoxina, buen sintomático, ayuda bastante, pero no disminuye mortalidad. Y aparte que el rango terapéutico de la digoxina tiene una curva en J. Hay que tener cuidado con demasiada dosis porque produce intoxicación digitálica, ¿no? Dolor abdominal, náuseas, vómitos, ¿no? Arritmias supraventriculares, ¿no? Que son, digamos, más exacerbadas por la hipocalemia, ¿no? Las arritmias por digitálico y la intoxicación digitálica. El anticuerpo contra digoxina no hay en el Perú. Lo único que es hay que dar tratamiento sintomático hasta que se elimine la digoxina, que tiene una depuración renal. Así que pacientes con falla renal se reduce la dosis también un 50%. El tiempo de vida media de la digoxina, 36 horas. Tiene bastante tiempo de vida media, ¿ok? Y se multiplica a 48 horas en pacientes con falla renal. Eso ténganlo en cuenta antes de dar digital. Y tengan en cuenta combinar fármacos con digital. Siempre no van a combinar un digital con un diurético de ASO o algún diurético que barra potasio, porque van a provocar mayor intoxicación de tipo digital. ¿Cuál de los siguientes fármacos no está indicado en la insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular severa? Nombres específicos les ponen acá. Carvedilol, furosemida, espironolactona, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y verapamil. Bueno, que esa es una pregunta con agarrada, porque les ponen furosemida y verapamil, que estos dos no se utilizan necesariamente. La furosemida no se usa necesariamente para falla cardíaca con disfunción ventricular severa, sino se utiliza para el síntoma. Cuando ya tienes disfunción severa tienes que dar un sintomático, de hecho, porque si no el paciente a cada rato se va a quejar de que está con disnea y con edema. Y las dos se titula dosis de furosemida, ¿no? Se puede dar 40 una vez al día, 80 una vez al día, hasta 240 al día, dependiendo de los síntomas del paciente. Pero se da no como tratamiento para disminuir mortalidad, sino como sintomático. Pero la contraindicación absoluta de lo que es un calcio antagonista no dihidropiridínico tipo verapamil o diltiazem es falla cardíaca congestiva con fracción de eyección menor del 40%. Esta es una disfunción sistólica severa. Nunca se les ocurrirá darle verapamil porque terminan chocándolo y matando al paciente. Muy bien. Este cuadrito de acá, si es que lo pueden ver, resume todo esto lo que hemos hablado de falla cardíaca. Diuréticos a la cabeza para disminuir y aliviar los síntomas de congestión. Luego de eso, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o ARA2, dependiendo del caso, para disminuir mortalidad, incorporar su beta bloqueante al paciente. ¿Mejoró de clase funcional? Si mejoró de clase funcional o todavía sigue en clase funcional 2 a 4. Si sigue en clase funcional 2 a 4, sí, le damos su espironolactona. Todavía sigue en clase funcional 2 y 4, tiene fracción de eyección preservada, sí. A pesar de, disminuida, menos de 35%, sí. Entonces vemos, el objetivo terapéutico con el beta bloqueante es disminuir lo que es la frecuencia cardíaca, disminuir el consumo de energía del corazón. Generalmente tenemos que llevar el rango terapéutico es entre 55 a 60 latidos por minuto para falla cardíaca y para cardiopatía isquémica. En el caso que no podamos hacer esto, la siguiente opción, y esto solamente como dato general para que lo conozcan, es la ibravadina.
Ese es un bloqueador del nodo sinusal. Solamente se utiliza en pacientes con ritmo sinusal. Nada más como cultura general. Si le dan ibravadina y continúa en clase funcional 2 a 4, sí, ahí viene ya, de acá para abajo ya es más especialista. Resincronización cardíaca, si el QRS es ancho. ¿No? Considerar un cardiodefibrilador para prevenir la muerte súbita. Con fracción de eyección menos de 35%, pensar en que el electrofisiólogo le tiene que poner un cardiodefibrilador porque puede hacer muerte súbita. Recuerde que la mayoría de los pacientes con falla de disfunción sistólica mueren por arritmia de tipo ventricular, no fibrilación ventricular por muerte súbita. Y si es por cardiopatía isquémica, generalmente el foco arritmogénico va a ser la zona de escara del infarto, donde se va a producir la arritmia ventricular. ¿Ok? Muy bien. Un poco en resumen todo lo que hemos hablado del tratamiento de la falla cardíaca crónica hasta el momento. El siguiente tema que vamos a tocar es el tema que a todos los cardiólogos nos apasiona, y es más, es por lo que la mayoría de veces decide estudiar cardiología, ¿no? El infarto, la cardiopatía isquémica. Nos gusta ver pacientes que llegan a la emergencia que les duele el pecho, especialmente algunos residentes de primer año les gusta tomar electrocardiogramas a chicas entre 20 a 30 años, no sé por qué, piensan que a esa edad se da la cardiopatía isquémica, pero no es así, ¿no? Y justamente ahora vamos a revisar un poco este tema de cardiopatía isquémica que es tan interesante y apasionante para la parte de cardiología. Es típico ver a pacientes mayores, varones sobre todo, donde es más común la cardiopatía isquémica, que después, sobre todo en horas de la madrugada, recuerden que los infartos más se dan en horas de la madrugada cuando el paciente está durmiendo o cuando ha hecho, digamos, una actividad física excesiva, con ayudita de alguna pastilla azul, o que justamente no se cuida, no tiene tratamiento ni para la hipertensión, ni para la diabetes, ni para ninguno de sus problemas de dislipidemia, acude a la emergencia, en la guardia, siempre de noche. Estas son patologías nocturnas. A partir de las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana llegan pacientes refiriendo dolor torácico tipo opresivo, ¿no? Típico. Recordemos que esto se da por oclusión de las arterias coronarias, disminución de la perfusión coronaria, ¿no? La aterosclerosis, que es un proceso fisiopatológico que incluye que el LDL se oxide, sea atrapado por el endotelio vascular. En el endotelio vascular se lo coma la célula, el macrófago, se convierte en célula espumosa, foam cell, y luego de eso llame a más amigos monocitos para que se conviertan en macrófagos y sigan fagocitando el LDL oxidado y se forme la placa ateromatosa. Luego de eso se vuelve una respuesta inmune con células T, hasta que finalmente toda esa parte fisiopatológica lo vemos en angiografía como una placa de ateroma. Dependiendo si este paciente cambia sus hábitos de vida y hace que se estabilice la placa, endureciéndola con estatinas, se calcifica la placa, tenemos una placa estable. Pero si el paciente sigue haciendo desórdenes en su vida, tenemos una placa inestable, con poco calcio, que en cualquier momento se puede romper. Se rompe, ¿y qué pasa? Se expone el endotelio y se activa la cascada de la coagulación, ¿no? Hay agregación plaquetaria, primero vienen las plaquetas, el trombo blanco y posteriormente el coágulo de sangre, ¿no? La vía de la coagulación, el trombo rojo, y se cierra la arteria coronaria y se produce la isquemia miocárdica aguda o el síndrome coronario agudo, ¿no? Esto lo vamos a dilucidar ahorita. Es típico. El paciente varón siempre, más común en el paciente varón, sobre todo mayor de 65 años. Ya desde los 40 años ya tenemos factor de riesgo para tener cardiopatía isquémica. ¿Cómo es este dolor? Es dolor retroesternal opresivo, irradiado a mandíbula, a brazo izquierdo, ¿ok? En algunos casos a hombro derecho, a la escápula y a la escápula, que inicia súbitamente. Cuando es caso de síndrome coronario agudo, súbitamente, que no se da el reposo. Más de 30 minutos ya es muy indicativo de síndrome coronario agudo. Si es un paciente común y silvestre de la calle, que viene a consulta por refiriendo dolor típico, que inicia el esfuerzo físico y se da el reposo, estamos hablando de angina crónica. Pero si es agudo y se mantiene, pasa más de 30 minutos y no calma, estamos hablando de angina inestable. Tomamos biomarcadores. Electrocardiograma, primero. Vemos FT elevado, reperfusión.
Vemos ST no elevado, no cambios en el electro, troponinas. Troponina positiva, infarto ST no elevado. Troponinas normales, queda como angina inestable. Recuerden ese algoritmo que ahorita lo vamos a repasar. Entonces, los síndromes coronarios son la angina estable, el paciente crónico, que con prueba de esfuerzo se puede diagnosticar. Y los pacientes agudos, que es el infarto, IMA, infarto con elevación del ST o el ST no elevado. Y la muerte súbita, esos abuelitos o personas que que mueren en los hostales luego de alguna noche tormentosa, la muerte súbita por arritmia ventricular. A veces nos ha llegado un par de esos a la emergencia ya para reanimarlos, ¿no? Pero terminan ya con muerte cerebral, todo por la píldora azul. Muy bien. Isquemia silente. Existen casos de isquemia silente. ¿Qué quiere decir? El paciente se infarta y ni se da cuenta. Esto nosotros lo vemos a veces, lo detectamos en la prueba de esfuerzo. El paciente está corriendo, vemos que se cae el ST, se deprime, y el paciente feliz le pregunta, ¿no tiene dolor de pecho? No. ¿No le falta el aire? No. Y sigue con la prueba. Detenemos la prueba porque es una isquemia silente. El paciente no se da cuenta. No, son casos raros. ¿Dónde se da más isquemia silente? Pacientes diabéticos, adultos mayores, mujeres, como siempre, y pacientes con algún tipo de enfermedad psiquiátrica. Esos son las isquemias de tipo silente. ¿Ok? Insuficiencia cardíaca o miocardiopatía dilatada, edema de pulmón, crisis de disnea paroxística nocturna u otras arritmias, ¿no? Bueno, lo más importante es la primera parte. Muy bien, una vez que nosotros tenemos a nuestro paciente con ANGOR, vamos a hablar del síndrome coronario agudo primero. Disconfort agudo, síndrome coronario agudo. Plan de trabajo, presentación a la emergencia. Doctor, me duele el pecho. Si es mujer y tiene 20 años no le vas a tomar electro, pues generalmente es por ansiedad las mujeres, ¿no? Cuando son de menos edad. Pero el interno y el recién de primer año siempre les gusta tomar electro a todas las chicas de menores de 30 años. Pero no. Si es un paciente con factores de riesgo, pues hipertenso, es diabético, tiene digamos 65 años y es varón, dolor torácico, electrocardiograma. ¿No? Vemos el electrocardiograma. Tiene un ST elevado, y llévense esto siempre, sinónimo de ST elevado, no es que bacán, diagnostiqué un ST elevado, le doy aspirina, clopidogrel, anticoagulación y lo dejo ahí. No, es reperfusión. Y por tercera vez, reperfusión. No se olviden de eso. ¿Cómo lo reperfunden? No interesa, ya verán. Si es que consiguen el trombolítico, sea de primera generación como la estreptoquinasa o los activadores tisulares del plasminógeno tipo tenecteplase, alteplase, reteplase o cualquier place que encuentren por ahí. Acá en el Perú solamente hay alteplase y tenecteplase, los únicos dos que hay. Alteplase, traído por laboratorio Beringer, ¿no? Y tenecteplase, traído por un laboratorio hindú también. ¿Ya? Bueno, en el hospital hemos manejado los dos. Más bacán es con tenecteplase porque le das un bolo y te sientas a esperar. El alteplase no, primero das un bolo, 15 minutos, 30 minutos y tienes que dar el medicamento en infusión. O sea, te consume más tiempo de personal para ver los resultados. En cambio, tenecteplase es tu bolo y esperas. Es diferente, ¿no? O si tienen la capacidad, el ambiente o la capacidad de referirlo a otro lugar, angioplastía primaria, balonamiento, abrir la arteria, ponerle un stent y resolver el infarto de miocardio. ST elevado. Segundo lugar, ST no elevado. El ST elevado primero se produce por oclusión total de la arteria, es un infarto transmural. Toda la arteria se ocluye. En cambio el ST elevado es una oclusión parcial de la arteria que produce isquemia. Puede ser angina inestable o infarto ST no elevado. Biomarcadores cardíacos. Biomarcadores cardíacos, si se ven que están elevados, tenemos un infarto ST no elevado. Si no están elevados, tenemos un una angina inestable. Muy bien. Y finalmente, la onda Q. La onda Q puede aparecer tanto en infarto ST elevado, que es lo más común que aparezca onda Q. Se va perdiendo la onda R y va creciendo la onda Q. Pero también puede aparecer en menos frecuencia en un IMST no elevado. Y en un IMST no elevado, generalmente no hay trastorno, no produce onda Q, produce trastorno de la repolarización. Se queda, digamos, 1 año, 2 años con ondas T negativas en el sitio de infarto, ¿no? Y en infecciones se va a onda Q. Diagnóstico final ya no es IMA ST elevado y IMA no ST no elevado. Cuando le das de alta, tú ya tienes que ponerle nombre y apellido. Es un infarto Q anterior extenso. Es un infarto no Q anterior extenso. Es un infarto de cara inferior Q.
Ya, el diagnóstico final ya es topográfico y cómo quedó, sin onda Q o con onda Q. ¿No? Nada más. El diagnóstico inicial ahí sí, SICA, todo les pone, ¿no? Síndrome coronario agudo. ST elevado o ST no elevado, ¿no? Muy bien. El famoso SICA. Muy bien. Recordemos que según el tipo de lesión, hay lesión estable cuando la placa es calcificada, como vemos acá, y o produce una oclusión del vaso sanguíneo. La estenosis es poca, la capa de tejido es fibrótico, una capa gruesa, y hay menos lesión de ensanchamiento arterial o dilatación arterial compensatoria. Solamente hay una oclusión, pero todavía hay luz de vaso. Esta placa es estable, dura. La manifestación clínica es dolor de pecho, angor pectoris, ¿no? Al esfuerzo físico. Paciente típico que va a consultorio por dolor de pecho, que inicia con el esfuerzo y se da el reposo. Lo primero que hacemos con ese paciente, el diagnóstico es clínico, solamente con los síntomas ya sabemos, el paciente tiene una angina de pecho, por los síntomas clínicos típicos de angina de pecho. Segundo examen, ¿qué hacemos? Bueno, hay que demostrar que hace isquemia, prueba de esfuerzo, siempre la prueba de esfuerzo. Lo ponen en la máquina caminadora, le ponen su monitoreo telemétrico de 12 derivadas y se ponen ahí hasta que haga isquemia. La isquemia se ve por el infradesnivel del segmento ST. Una vez que la prueba de esfuerzo sea positiva, bueno, le vas a ofrecer a tu paciente ¿qué? Tratamiento médico, revascularización. Si es un paciente que hace infradesnivel precoz al primero o segundo minuto de la prueba de esfuerzo, de hecho que tiene que ir a revascularización. Si es un paciente que después de los 15 minutos de esfuerzo y haber subido la velocidad de la máquina y los ángulos hace isquemia, tratamiento médico, ¿no? Eso ya depende del paciente y de lo que uno decida. Tratamiento médico o revascularización. Esa es la decisión según las características de los resultados, ¿no? Otras cosas importantes, si no se puede hacer prueba de esfuerzo porque el paciente es inválido o tiene, digamos, trastornos trastornos de la repolarización en el electro, hay otros test adicionales que es el ecocardiograma de estrés con dobutamina o el test de perfusión miocárdica que es con radionucleótidos, ¿no? Muy bien. Y que también te van a ayudar si hay isquemia, lo mandas a CATE o dependiendo en qué momento se dé la isquemia, ¿no? En cambio, una lesión no estenótica con capa delgada, alto contenido lipídico y que hace, digamos, dilatación compensatoria, es una placa vulnerable, una placa inestable, una placa que se puede romper en cualquier momento. Se rompe la placa, ocluye el vaso totalmente, ST elevado, parcialmente ST no elevado. Terapia, reperfusión. Entonces, como vemos acá, arteria normal, la progresión de la formación de la capa de ¿cómo se llama? De aterosclerosis, el ateroma, se va formando la placa, la lesión inestable con núcleo lipídico abundante. Dependiendo, si tú le das un tratamiento de estatinas acá, cambias los estilos de vida, puedes llevarle a una lesión estable. Si no, se va a una ruptura de placa y produce un trombo que puede ser mural o oclusivo total que va a llevar al síndrome coronario agudo. Y esto ya para definir el concepto de esto. Lesión inestable, lesión estable. La primera pregunta de este tema. La angina de pecho se diagnostica por, sencillísimo. Esto también un montón de veces he visto esta pregunta, ¿no? Clínica. Clínica, siempre es la clínica manda. No como una vez el interno en la noche, llega un paciente que refiere dolor de pecho. ¿Qué hizo? Le tomó enzimas cardíacas, ni electro, ni evaluación clínica, nada, de frente enzimas cardíacas, eso no se hace. Primero es la evaluación clínica, características del dolor, cómo inició el dolor, qué estaba diciendo cuando inició el dolor, todo es clínico. De ahí ya los exámenes adicionales. Lo primero el electro, nadie se salta a las enzimas cardíacas de golpe. Es electrocardiograma el segundo paso. Luego del electrocardiograma viene el tercer paso. El tercer paso es decidir qué hacer con tu paciente según lo que encuentres en el electrocardiograma. Si es ST elevado, reperfusión. ST no elevado, enzimas cardíacas. Y recién con enzimas cardíacas en el ST no elevado decides infarto o angina inestable, ¿no? Eso es lo que tienen que tener en cuenta en el algoritmo de diagnóstico y de manejo de un síndrome coronario agudo. Lo vuelvo a repetir. Factores de riesgo cardiovasculares. Esto también es importante que sepan los factores de riesgo modificables y no modificables. Hablemos por modificables los que podemos cambiar, ¿no?
El tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, eso lo podemos cambiar. Son conversando, llevándolo al nutricionista, evitando nosotros mismos ir a las comilonas de los laboratorios, evitando que el paciente vaya a las comilonas, podemos hacer que disminuya todos estos factores de riesgo, los hábitos de vida, el ejercicio, ¿no? La dislipidemia también, ¿no? Evitar, bueno, lamentablemente la dieta de nosotros ha variado bastante en los últimos años. Ahora, en todos lados donde vas hay McDonald's, Burger King, Bembos, y justamente todos esos son factores de riesgo que llevan a la hiperlipidemia, ¿no? La comida rápida, la comida chatarra, inclusive hasta nosotros mismos, como médicos, no tenemos tiempo, salimos de la academia, tengo hambre, agarro el sanguchito que encuentro acá afuera, ¿no? Eso es típico de nosotros, hasta nosotros tenemos malos estilos de vida, ¿no? Hipertensión arterial, el paciente que no quiere controlarse la presión arterial, le dicen, señor, si usted no toma el medicamento le va a dar infarto. A la señora no le importa, sigue con hipertensión, 160/80, 160/80. La hipertensión también es modificable. La resistencia a insulina y la diabetes mellitus. La resistencia a insulina se puede detener. Podemos regresionar la resistencia a insulina. La diabetes mellitus la podemos controlar. El paciente tiene que ser consciente que un diabético ya es un equivalente coronario. Es coronario hasta que se demuestre lo contrario. Tiene que disminuir, o sea, controlar su glicemia, tener la hemoglobina glicosilada menor o igual a 7 como tratamiento para la diabetes mellitus, ¿no? Recuerden eso. Los no modificables, no podemos modificar ser varones, los varones somos varones. Así se haga la operación van a seguir siendo varones, ¿no? Sexo, el sexo no lo masculino, ¿no? Edad, las señoras o las señoritas de 40 años, de 50 años o de 60 años no se va a poder modificar la edad. Así se hagan las cirugías, así digamos paguen bastante el cirujano plástico. La edad no se modifica. Ella sigue teniendo tantos años a pesar que su cara diga otra cosa, ¿no? La edad no se modifica, es un factor no modifica. Genético, y esto es muy importante. Siempre cuando tengan paciente con síndrome coronario, bueno, con angina estable, crónica, preguntar en la familia quién tuvo un infarto, quién murió súbitamente antes de los 55 años. Para factores de riesgo se considera antecedente familiar, muerte en varón menos de 55 años o infarto en menos de 55 años y en la mujer menos de 65 años. En caso de, ¿cómo se llama? Factor de riesgo familiar, infarto o cardiopatía isquémica, según eso, ¿ya? Por ejemplo, yo tuve una paciente de 27 años que hizo un infarto ST elevado de cara posterior. A veces esos pacientes sí se nos pasan. Tenía factores de riesgo, era obesa y su papá había tenido infarto a los 45 años. Entonces, si tienes un familiar que tiene cardiopatía isquémica, una edad joven relativamente, lo mejor que puedes hacer es cuidarte. Esa paciente no se cuidó, se infartó. Pasó 6 meses con medicación, hablándole, conversando, pensando que iba a ir bien, y dejó de tomar la medicina y se volvió a infartar. 27 años. ¿Qué futuro le depara? Yo no sé porque ya no la veo. ¿Dónde estará? Muy bien. La historia familiar es muy importante. Otros factores de riesgo ya secundarios, la hiperhomocisteinemia, ¿no? La hipolipoproteinemia A, el fibrinógeno y la proteína C reactiva ultrasensible elevada, ¿no? Esta de la proteína C reactiva se estudió en el Júpiter, donde se vio que la rosuvastatina disminuía la proteína C reactiva y disminuía los eventos cardiovasculares, ¿no? Muy bien.